Voy a contarte lo que sucedió, que el amor de Dios miró desde el cielo y me encontró a mí. Todo lo quiso compartir conmigo y me envió a Jesucristo. Me ama y es para mí. Me ama y es para mí. Capítulo 78. Sirviendo al Maestro. Al entrar a la aldea que estaba enfrente de la Gran Jerusalén, todo sucedió exactamente tal y como Jesús se lo había profetizado a sus 2 discípulos. Allí estaba el burrito con su cría. Al comenzar a desatarlos, enseguida alguien les preguntó: «Oye, ¿pero qué hacéis?». Entonces ellos simplemente le contestaron: «El Señor los necesita y enseguida los devolverá a su sitio». «Ah, vale, sin problema», contestó el dueño. Y le llevaron el burrito al Señor Jesús, el cual montó a los lomos del animalito, que además iba seguido muy de cerca por su cría. Eran 2 burritos preciosos. ¿Qué sentiría aquel burrito? ¿Lo has pensado? Dios mismo montado a los lomos de un burrito, con su cría detrás. Posiblemente pensara: «Hoy no me siento tan burro, hoy me siento como el corcel más importante de todo el universo». Y así, montado sobre aquel burrito, y seguido de sus discípulos y de la gente que le había seguido desde Betania, fue como Jesús entró por las murallas de Jerusalén. A su entrada, la gente comenzó a bendecirle y a aclamarle con la esperanza de que se convirtiera en su rey, deseando con todo su corazón que los liberara de los romanos, y por ello se les ocurrió agasajarlo como si de un rey se tratara. La gente se volvió como loca, todos ellos, incluso los niños. El que más y el que menos se había quitado su manto y se lo había puesto de alfombra para que Jesús pasara sobre él. Y algunos otros se decidieron a arrancar ramas de las palmeras y a ponérselas también debajo de los pies, como se hacía con los grandes líderes. Junto con todo aquel reconocimiento por parte de la multitud que le estaba siguiendo montado sobre el pequeño burrito y su cría, muchos niños comenzaron a gritar: «¡Sálvanos! ¡Sálvanos! ¡Bendito sea el que viene de parte de Dios para salvarnos!». Pero como bien te podrás imaginar, para los religiosos, una vez más, y como estaban ardiendo de envidia desde hacía ya bastante, eso fue la gota que les colmó el vaso, y se pusieron furiosos. Y les decían a los discípulos: «¡Oye, decidles a esos críos que se callen!». Pero Jesús al oírlo les dijo: «Si estos se callaran, hablarían incluso las piedras», porque es que no se podían aguantar de la pura emoción. Además, Jesús les dijo a los religiosos desde el burrito: «¿Es que nunca habéis leído en los Salmos cuando dijo el rey David que de la boca de los niños Dios hizo perfecta la alabanza, con el fin de hacer callar a los enemigos de Dios?». Y ya no se atrevieron a meterse ni con los niños ni con la multitud. Pasó un ratito y Jesús se bajó del burrito y además se lo devolvió a su dueño, tal y como lo había prometido. La gente entonces se dispersó y se desilusionó. Ellos pensaban que Jesús seguiría en el burrito hasta llegar al templo y que, qué sé yo, que quizá allí organizaría una revolución en contra de los romanos o algo así. Pero la verdad es que nada de eso ocurrió. Los discípulos y Jesús siguieron caminando. A Jesús le entró hambre y se paró junto a una higuera para intentar conseguir algún higo entre sus frondosas ramas. La higuera estaba repleta de hojas, pero nada, ni siquiera un higo que Jesús se pudiera llevar a la boca para servirle de alimento. Entonces Jesús, para dar ejemplo de lo que pasa cuando no estamos dispuestos para servirle a Él, le habló a la higuera como si fuera una persona y le dijo: «Por cuanto no estabas preparada para darme tu fruto, yo también te digo que nunca nadie más comerá jamás ningún fruto de ti». Y la higuera comenzó a secarse. Tanto fue así que al día siguiente pasaron nuevamente por delante de la higuera y se había marchitado todo su verdor. Las hojas estaban caídas. La maldición había hecho su efecto. Y no porque Jesús estuviera haciendo una injusticia contra aquella higuera, sino para enseñarnos que nuestro único sentido en la vida es el de servirle, y que cuando no estamos dispuestos a hacerlo, sea por lo que sea, entonces nos secamos.
Debemos ser árboles de fruto, en sentido figurado. Y en cada época de nuestra vida, seamos jóvenes, ancianos o niños, siempre, siempre debemos dar de nuestro interior un buen fruto hacia los demás y hacia Dios mismo. De esos frutos nos habla la Biblia en las cartas de Pablo, quien definió esos buenos frutos con estos nombres: amor, gozo interior, paz con Dios, con nosotros mismos y para con todos, tolerancia hacia los demás, confianza ciega en el Señor, humildad, bondad, paciencia, ser comedidos y equilibrados y tener una fe inamovible, a pesar de las circunstancias que nos puedan venir a lo largo de la vida. Y hablando de servir al Señor y de dar buen fruto, Jesús aún contó algunas parábolas para enseñarnos lo que significa verdaderamente servirle, y que eso es lo más importante. Contó que había una vez un padre con 2 hijos y unas tierras de labranza que eran propiedad de la familia. Por la mañana, el padre les pidió a los 2 hijos que fueran con él para ayudarle a labrar las tierras de todos. «Sí, claro, padre, voy», dijo uno de los 2 muchachos. Pero pasaron las horas y los días y nunca le vieron por los campos. El otro hijo, sin embargo, de entrada le dijo a su padre: «Ay, padre, que estoy muy cansado y tengo aún mucha vida por vivir y muchas cosas por hacer». Pero después de un rato, arrepentido, lo pensó mejor y fue junto a su padre para labrar las tierras. Y Jesús les preguntó: «Decidme, ¿qué pensáis? ¿Cuál de estos 2 hijos fue el que hizo la voluntad de su padre? ¿El primero o el segundo?». Entonces todos contestaron: «El segundo hijo, el que sí que fue, aunque al principio se quejaba y no quería trabajar en el campo». «Efectivamente», dijo Jesús, «así también vosotros. Es más importante cumplir con el llamado de Dios que prometer ayudar y luego no hacer nada y vivir para uno mismo. Eso solo os traerá insatisfacción. Lo que verdaderamente llenará vuestras vidas será entregarlas en servicio a mí, os lo aseguro. Solo así cumpliréis con el diseño original que Dios Padre pensó para vosotros». ¿Y tú? ¿Le querrás servir también como el burrito o como el segundo de los 2 hijos del padre de esta historia? Hazlo y verás cómo tu vida se llena de felicidad interior, porque estarás sirviendo al Maestro. Y eso es lo más bonito que puedas decidir hacer con tu vida.